El sonido de la seda rasgada resonó en el silencio del salón nupcial como un disparo en la nuca, un estallido que parecía congelar el aire mismo. Mi vestido blanco inmaculado, por el que mi madre había trabajado incansablemente durante 3 largos años, acumulando horas extras y doblando turnos, se convirtió en un montón de trapos inútiles en las manos de mi futura suegra, doña Esmeralda, cuya mirada ardía con desprecio. «Miren esta basura», rugió con voz de trueno, levantando frente a todos los invitados un pedazo del dobladillo bordado con cuentas baratas. ¿Creías que podrías entrar a la familia Castillo con ropa de segunda mano de una tienda de caridad? Hueles a estiércol y a jabón barato, niña. Tu lugar está en el patio trasero, entre el servicio, no en el altar junto a mi hijo. Me quedé paralizada frente a 500 invitados de la alta sociedad, intentando cubrir con mis manos el corsé destrozado. El aire frío del aire acondicionado quemaba mi piel, pero era apenas un leve ardor comparado con la ola de risas y cuchicheos que se extendió por todo el salón como un fuego invisible. Mis padres, sentados en la última fila, se levantaron de un salto. Mi padre, con su único traje viejo, se lanzó hacia mí con desesperación, pero la seguridad lo detuvo de inmediato, bloqueándole el paso como si fuera un intruso. «Juan, no lo toques», grité con todas mis fuerzas, pero mi voz se quebró y se perdió en el murmullo del público. Mi mirada se dirigió a Alejandro, mi prometido, el hombre al que había entregado 5 años de mi vida, por quien trabajaba noches enteras para que pudiera graduarse en su prestigiosa escuela de negocios, estaba a mi lado. Ajustaba con calma sus gemelos de oro puro con los dedos que nunca temblaban ante nada. En sus ojos no había ni una pizca de compasión, ni un rastro de duda, solo había desdén puro y calculado, una frialdad que me atravesó el pecho como un cuchillo. «Tu madre tiene razón, Valeria», dijo Alejandro con un tono helado, cada palabra medida para destrozar. «Fuiste un buen entretenimiento mientras estudiaba, pero los Castillo no se casan con meseras. Eres solo un adorno barato, pasado de moda incluso antes de que lleguemos al altar». Esmeralda dio un paso adelante, con la elegancia y la crueldad combinadas, y arrancó de mi cuello una delicada cadena de oro, regalo de mi abuelo, que había guardado con cariño durante años. «Y llévatela», dijo con un desdén que helaba la sangre. «No queremos que tu pobreza sea contagiosa». Sin un segundo de vacilación, arrojó la cadena a la copa con punch, como si lanzara un objeto contaminado. «Fuera de aquí, y no se te ocurra mirar atrás. Llegaste aquí siendo nadie y te irás sin nada». 2 guardias me sujetaron bruscamente por los hombros y comenzaron a arrastrarme a través de todo el salón. Pasé junto a mujeres que reían ostentosamente con vestidos de decenas de miles de euros, junto a hombres que grababan mi humillación con sus relucientes iPhones de oro, como si mi dolor fuera un espectáculo digno de sus risas. Me empujaron por la puerta lateral directamente al gravero del estacionamiento. En ese momento, el cielo se abrió y sobre la ciudad cayó un aguacero helado, como si la naturaleza misma quisiera lavar mi humillación. Yacía en el barro, hecha jirones de lo que debía ser mi boleto a la felicidad, escuchando cómo detrás de las pesadas puertas de la mansión Castillo, la música alegre volvía a sonar como si yo nunca hubiera existido, como si mi vida no tuviera ningún valor para ellos. Pensaban que me habían destruido, pensaban que yo era solo una niña pobre del suburbio, buscando una salida fácil, alguien a quien se podía pisotear sin consecuencias. Pero mientras las gotas de lluvia se mezclaban con mis lágrimas, palpé en el bolsillo secreto de la liga que no habían logrado arrancar, y ahí estaban, una pequeña memoria USB y una llave con la inscripción Phoenix Group. Alejandro y su madre habían olvidado un detalle crucial. Hace 5 años, cuando el banco familiar estaba al borde de la quiebra y todos sus lujos corrían peligro, un inversor anónimo compró el 70% de sus deudas y todas las tierras sobre las que se erguía esta mansión. Ese inversor era yo, y en 20 minutos, su cuento de hadas de arrogancia y riqueza se convertiría en cenizas. La lluvia me cegaba, arruinando la costosa máscara de pestañas que se transformaba en rayas negras sobre mi rostro, pero ya no sentía frío. Cada gota que golpeaba mi piel desnuda avivaba más la llama de la ira y la determinación dentro de mí.
Me levanté de las rodillas, ignorando las risas de los invitados que pasaban en sus limusinas, deteniéndose para mirar a la mendiga fugitiva. No sabían que estaban viendo a una mujer que en cuestión de minutos borraría sus sonrisas, sus poses de superioridad y sus cuentas bancarias. Me acerqué a la garita del guardia, que hace apenas una hora me había saludado con reverencias y ahora escondía la mirada, temeroso de lo que estaba a punto de suceder. Teléfono. Rápido. Ordené, y mi voz sonó como un latigazo, afilada y decidida, sin rastro de la chica tímida que solían menospreciar con un pedazo de pan. El guardia, con manos temblorosas, me entregó el móvil. Marqué un número que conocía de memoria, pero que nunca había utilizado en esta vida. Marcos, habla Valeria. Dije con firmeza al otro lado. Ha llegado el momento. Activa el protocolo Campo Limpio para los activos de la familia Castillo. Señora, ¿está segura?, preguntó la voz de mi principal asesor legal, seria y medida. Esto los destruirá para la mañana. Quiero que sientan el sabor del asfalto antes de que termine su postre, respondí, colgando y devolviendo el teléfono al guardia paralizado. En el bolsillo de mi liga estaba esa memoria USB, la llave digital de Phoenix Group, mientras Alejandro bebía champán, presumiendo ante sus socios de un negocio lucrativo. No tenía ni idea de que el acuerdo se había firmado conmigo a través de 3 fondos ficticios. Durante 5 años había invertido cada centavo de mi imperio secreto en su banco familiar para salvarlo de la quiebra. Pero no solo lo salvaba, compraba meticulosamente sus deudas, sus hipotecas e incluso la propiedad de la tierra sobre la que ahora caminaban, convirtiendo su mundo en mi tablero de juego. Me dirigí a la puerta trasera, donde mi fiel chofer esperaba la señal. Señora, ¿su vestido? Miró horrorizado mis harapos. Este es un vestido de difunta, Pedro, respondí mientras me subía al auto blindado. Prepara mi traje negro. Hoy no voy a una boda. Hoy voy al funeral de la dinastía Castillo. 10 minutos después, ya me encontraba frente al espejo dentro del coche, abrochándome la chaqueta Armani. En mis manos tenía una carpeta roja con documentos, cada hoja un veredicto de muerte para la arrogancia de Esmeralda. Al mirar el reloj, vi que quedaban apenas 5 minutos para el anuncio oficial de la fusión de las compañías Castillo. Salimos. Ordené a mi grupo de intervención, compuesto por los mejores abogados y exmilitares. Nos acercamos a las puertas principales de la mansión. Los mismos guardias que me habían arrojado al barro intentaron bloquear el paso, pero mi equipo los derribó antes de que pudieran abrir la boca. Con una patada, abrí las pesadas puertas de roble, interrumpiendo el discurso solemne de Alejandro. La música se detuvo. Cientos de cabezas se giraron hacia mí. Alejandro se quedó inmóvil, copa en mano, y Esmeralda, al verme, se puso roja de ira. «¿Tú?», chilló. «¿Y cómo te atreves a regresar, ladrona? Guardias, saquen a esta zorra de inmediato». Caminé lentamente por el pasillo central, y la multitud se abría a mi paso sintiendo el poder glacial que emanaba de mí. El silencio en la sala era tan denso que parecía cortarse con un cuchillo. 500 personas, la crema de la sociedad, políticos, magnates y sus esposas vestidas de gala, quedaron congeladas, sin llevar las copas al labio. Mi aparición, acompañada de un escuadrón de abogados y seguridad con chalecos negros, parecía una invasión militar al mundo de seda y champán. Alejandro estaba en el podio, pálido como la tiza, con los dedos apretando convulsivamente el micrófono, y Esmeralda, cuyo rostro brillaba hace un momento con el triunfo de humillar a la mendiga, ahora parecía una hiena acorralada. ¡Qué tontería! Su grito se quebró en un jadeo. «Guardias, ¿por qué sigue aquí esa chica? Ella robó mi collar familiar. Yo misma la vi esconderlo entre sus harapos». En lugar de huir, mi principal abogado, el señor Martínez, un hombre cuyo nombre hacía temblar a los consejos directivos de las mayores corporaciones, se acercó a la consola central. «Damas y caballeros, un momento de atención». Su voz, amplificada por el potente sistema de sonido del salón, retumbó como un trueno. «Antes de continuar con esta farsa, observen las pantallas».
Los proyectores, que momentos antes mostraban imágenes pastorales de la pareja perfecta, parpadearon y proyectaron sellos rojos del Ministerio de Finanzas y el logo de Phoenix Group en toda la pared. Durante los últimos 5 años, el Banco Familiar Castillo solo ha existido gracias a inyecciones de capital anónimas. Martínez pasaba las hojas de los documentos y cada clic de su ratón sonaba como un golpe de hacha. La familia Castillo hipotecó esta mansión, sus viñedos e incluso los derechos sobre su apellido para cubrir las deudas de sus fracasos. Todas estas deudas fueron compradas por la corporación Phoenix Group. Di un paso al frente, atrapando cientos de miradas. Ya no había burla, solo miedo primitivo. Alejandro, miré a los ojos al hombre que hace un minuto se reía de mi vestido rasgado. ¿Recuerdas la cláusula 4B de tu contrato? Esa que dice que si el prestatario realiza acciones que causen un daño reputacional irreparable al acreedor, el préstamo de 400 millones de euros debe ser devuelto inmediatamente. ¿De qué hablas? Alejandro apenas movía los labios. Yo soy Phoenix Group, dije con firmeza, y un suspiro colectivo recorrió la sala, haciendo vibrar los candelabros de cristal. Cada palabra tuya hoy, cada movimiento de tu madre registrado por las cámaras de esta sala es una violación directa del contrato. Humillaste al dueño de la empresa que los tiene sujetos por el cuello. En ese momento, Esmeralda perdió el control. Corrió al micrófono, tratando de gritar sobre la realidad. «Eso es mentira. Mi hijo es un genio. Somos los Castillo. Nuestra sangre es azul». Su sangre es del mismo color que la tinta en este documento de quiebra, Esmeralda, dije, y con un gesto, en la pantalla apareció el extracto de las cuentas familiares en tiempo real. Los números comenzaron a disminuir rápidamente, como una cuenta regresiva de bomba. Los millones se convertían en miles, los miles en cientos, hasta que en la pantalla quedó un frío e implacable cero. Sus cuentas han sido congeladas por sospecha de fraude y de intento de acusación falsa. Continué, mientras un silencio sepulcral se apoderaba del salón. Invitados, les aconsejo que se retiren ahora. En esta casa ya no se sirve champán. Aquí solo se sirven cuentas por pagar. La multitud, que hace un momento era un organismo unido ansioso por espectáculo, se desmoronó instantáneamente. La gente comenzó a retroceder hacia la exsalida, evitando mirar a Alejandro y su madre como si la bancarrota fuera una enfermedad contagiosa. Los amigos que juraban lealtad ahora ocultaban sus rostros con bufandas y abandonaban apresuradamente el barco que se hundía. La cuenta regresiva de 10 minutos comenzó y el silencio en el salón estalló en pánico. Los invitados que hace un momento saboreaban vinos de colección, ahora se empujaban unos a otros, apresurándose a salir para no ser cómplices del colapso financiero. Nadie quería mirar a los ojos a la mujer que recién habían grabado con sus teléfonos por diversión. «Valeria, no puedes», chilló Esmeralda, intentando arrancarse el collar de diamantes para esconderlo en su bolso. «Deja las joyas, Esmeralda», dije con frialdad, señalando a mis guardias. Según la cláusula del contrato, todos los bienes en esta casa quedan embargados para saldar sus deudas, incluyendo sus vestidos, sus relojes e incluso este collar. Mi equipo, profesionales en trajes negros, interceptó las manos de Esmeralda y Alejandro de manera firme, pero cortés. «¡Esto es un robo!», gritó Alejandro mientras lo arrastraban hacia la misma puerta por la que me habían arrojado. «Los demandaré, te destruiré». «Ya estás destruido, Alejandro», respondí, observando cómo lo sacaban a la calle. «Solo que aún no te das cuenta de que no tienes dinero ni para un abogado barato». Salí al balcón para contemplar el final de la escena. Abajo, sobre la grava mojada bajo la lluvia torrencial, estaba la élite de la ciudad, la familia Castillo. Alejandro, con su caro pero ahora empapado traje, y Esmeralda, cuyo peinado y maquillaje se habían corrido, transformándola en una miserable sombra de la reina que se imaginaba ser. En ese momento, un viejo y desgastado pick-up de granja llegó a la puerta. De él bajó mi padre,
el mismo hombre al que llamaban campesino sucio y cuyos regalos tiraban a la basura. «Valeria, hija», dijo en voz baja mientras se acercaba al porche. No miraba a los Castillo con odio, solo había compasión en sus ojos. Le tendió a Alejandro un viejo paraguas que tenía en su coche. «Tómalo, chico», dijo mi padre. «Ahora te tocará caminar mucho tiempo». Alejandro levantó la mano para apartar el paraguas, pero se quedó paralizado al ver detrás de él 3 helicópteros negros con el logo de mi empresa, que empezaban a descender directamente sobre el césped de la boda, convirtiéndolo en un lodazal lleno de rosas arrancadas de raíz. ¿Tú lo sabías todo este tiempo?», susurró Alejandro, mirándome desde abajo, en el charco. «Sabía quién soy, Alejandro», respondí, abrazando a mi padre del hombro. «Y tú acabas de descubrir quién eres realmente. No eres nadie, y esta casa ya no es tu refugio». Asentí a mi equipo, y las pesadas puertas de hierro forjado de la mansión se cerraron con un estruendoso portazo frente a sus caras. Ahora estaban del otro lado de la reja, sin dinero, sin contactos y sin honor. La lluvia no cesaba, convirtiendo el césped, que antes era impecable, en un lodazal. Alejandro se quedó junto a las puertas cerradas, hojeando frenéticamente la lista de contactos en su teléfono. Sus dedos temblaban de frío y rabia. Llamaba a sus mejores amigos, esos mismos empresarios con los que hacía una hora bebía whisky de 500 euros. «Hola, Diego. Soy Alejandro. Escucha, hubo un malentendido», comenzó, pero del otro lado se hizo un silencio helado. «Alejandro», sonó una voz seca. «Lo siento, estoy en una reunión importante. Y, por cierto, mi abogado me recomendó cortar temporalmente todo contacto con tu familia. Dicen que su banco ya no existe. Buena suerte». Los tonos cortos golpearon a Alejandro más fuerte que una bofetada. Intentó llamar al segundo, al tercero, al cuarto. El escenario se repetía. Alguien no contestaba. Alguien fingía que no escuchaba bien. Y alguien simplemente se reía en su cara. La sociedad que él tanto idolatraba lo escupió en cuanto sus cuentas se redujeron a 0. Mientras tanto, yo estaba en la oficina principal de la mansión, mirando el retrato familiar de los Castillo colgado sobre la chimenea. Esmeralda en la pintura parecía tan majestuosa, tan intocable. Me acerqué y simplemente arranqué el lienzo de la pared, dejando un espacio gris en su lugar. «Señora Valeria», me habló Marcos, «¿qué hacemos con la propiedad? Hay ofertas para venderla por enormes sumas». Miré por la ventana. Allí, detrás de la reja, Esmeralda intentaba cubrir sus hombros mojados con ese paraguas barato que le dio mi padre. Se veía derrotada, pero en sus ojos aún ardía ese orgullo venenoso. «No quiero vender esto», dije en voz baja. «No quiero que nadie viva entre estas paredes impregnadas de mentiras y desprecio». Me giré hacia mi asistente. «Mañana por la mañana debe llegar maquinaria de construcción. Demoleremos esta mansión hasta los cimientos. En este lugar construiré un centro agrotecnológico moderno y una escuela gratuita para niños de familias trabajadoras, aquellos a quienes los Castillo llamaban basura». Alejandro vio cómo la luz se apagaba en la casa. A través de la reja gritó: «Valeria, no puedes simplemente borrarnos. Somos los Castillo. Tenemos historia». Salí al balcón por última vez. Su historia terminó en el momento en que decidieron que el dinero les daba derecho a quitarle la dignidad a la gente. Ahora su historia no es más que polvo en mis zapatos. Agité la mano a la seguridad. «Llévenlos de las puertas. Están bloqueando el paso de los camiones con el equipo». Cuando los guardias comenzaron a empujar a Alejandro y a su madre hacia la oscuridad, escuché a Esmeralda gritar, acusando a su hijo de todos los males. Comenzaron a pelearse entre ellos allí mismo en el barro, como los lobos que tanto creían ser. Era un espectáculo lamentable, y también era el comienzo de su largo camino para comprender lo que es la verdadera vida sin un escudo de oro.